Isaías capítulos 16 al 18. Mientras estudiaba estos capítulos se me venía a la mente este refrán tan típico que es: quien avisa no es traidor. Pero esto lo llevo pensando desde que empecé a leer este apartado de las profecías sobre los pueblos, y justo si vas a buscar más sobre este refrán te dice: ideas clave, precaución. Significado: se dice para prevenir a alguien de que tendrá que atenerse a las consecuencias si no respeta algo establecido. Entonces, bien, vemos cómo Isaías y todos los profetas se dedicaban a avisar, que de hecho era Dios a través de los profetas. Dios advertía al pueblo para protegerlos, para que tuviesen una buena vida, para que las cosas les fuesen bien, para que ellos estuviesen plenos y felices. Sin embargo, el pueblo no creyó la mayor parte en ellos, en los profetas, ni en Dios. Y cuando empezaron a pasar todas estas cosas que se decían aquí en los profetas, ya sí que se lo empezaron a tomar más en serio, porque vieron que todo lo que estaba escrito empezaba a pasar. Hay cosas que estaban escritas para un corto plazo y sí que pasaban, pero hay otras, en cambio, que sí que eran para plazos mucho más largos. Entonces es más difícil creer en esto porque hoy en día cuesta creer sin ver. Pero te digo una frase que a mí me marcó mucho antes de que sucediese mi conversión, y es que no hay que ver para creer, sino creer para ver. Preciosa. Por lo que empezamos con el capítulo 16. En el 15, si nos acordamos, se dijo una lamentación por Moab y habla sobre el juicio venidero a Moab. Sin embargo, en el 16 habla de la súplica de los moabitas, donde ellos se encuentran en un estado indefenso, un estado confuso, bajo la mano del juicio de Dios. Y el único recurso que ellos tenían, lo único, era volver a someterse a Jerusalén y a su rey. Entonces lo que se nos dice es que, primero, ellos debían esconderse, refugiarse en Judá. Se le pide a Judá que acojan, que refugien a los desterrados de Moab, ya que Moab tiene una conexión muy especial con el pueblo de Judá, ya que en Moab están las raíces de David. O sea, David proviene de ese linaje donde su abuela era Ruth la moabita, una figura muy importante. Y se tenía una gran compasión y simpatía por Moab, a pesar de que a veces hubiese sentimientos encontrados, porque también fueron grandes enemigos de Israel. Aquí se tiene que decir todo. Entonces, primero se les pedía a Judá que refugiasen a los moabitas y luego da un cambio, porque se enfocan ahora en que Moab recibe a los desterrados de Judá. También se les pide a ellos recibirlos. Así que luego nos vienen a hablar sobre alguien, sobre un juez que buscará el derecho y va a ser dispuesto, va a ser presto a la justicia, donde éste se afianzará sobre la piedad del trono y se sentará con lealtad en el trono. Obviamente está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Y en el versículo 6 se nos habla cuál era el pecado de Moab, por qué estaban pasando por ese juicio. El principal pecado de Moab era la soberbia. Fue orgullecerse, creerse más de los demás. Y esto nos deja una gran reflexión o algo en lo que pensar, porque Moab era una nación bastante pequeña. Es decir, que no solo las personas con poder pueden tener soberbia o se pueden orgullecer, sino naciones pequeñas también pueden ser muy soberbias. Y no hace falta tenerlo todo para ser una persona soberbia. Así que se les advirtió, pero no hicieron nada de caso a los consejos que se le dieron ni a las advertencias. Y luego viene esa lamentación por Moab. De nuevo se repite este título donde se encuentra Isaías hablando de cómo se siente, el cómo está, que él no estaba feliz, no se sentía bien, le dolía lo que estaba pasando con Moab. Dice: el clamor ha cesado, mis entrañas por Moab.
al mismo tiempo Isaías sabía que Moab buscaría respuestas en lugares equivocados, que no recurriría a Dios, sino que iría a cualquier método menos a Dios. Se olvidaron de quién era Dios y de qué había hecho por ellos. Entonces, él anuncia 3 años como una marca de tiempo para que el juicio de Dios fuera una advertencia para el pueblo de Moab. Y sobre todo también es una invitación, porque si te está advirtiendo es por algo, porque te está invitando para ese humilde arrepentimiento, porque Dios con los castigos no está buscando castigar, amargar a las personas, no. Él lo que quiere con los castigos es tal vez transformar el corazón de las personas, que mejoren, pulir, que todo vaya mucho mejor. Entonces, abrirnos los ojos. Y otra de las cosas que nos dice con esto es que esto es una lección sobre cómo juzga Dios a los orgullosos. También para que su mismo pueblo, para que el pueblo de Israel viese lo que el Señor o cómo el Señor juzgaba a las personas que actuaban de esta forma. Por último, vemos cómo Dios está tratando a todos los pueblos y naciones con justicia. No está hablando solo de un pueblo en específico, sino está hablando de todos. Y luego veremos más adelante que incluso el mismo pueblo también lo trata con justicia, porque Dios no tiene favoritos y ya está, no. Dios trata a todos con justicia, sean quien sean, tengan mayor rango, menor. Después de esto, el capítulo 17 habla sobre Damasco e Israel, también sobre ese juicio que se producirá. Mirad, para poneros en contexto, Damasco era una de las grandes ciudades del mundo antiguo y además era la capital de la antigua nación de Siria. Recordaros que Israel y Siria estaban alineados contra Judá. Y se dice aquí que Damasco dejará de ser ciudad, estará abandonada, dejará de existir el baluarte de Efraín, porque Efraín aquí era la tribu dominante del reino del norte, y cuando se dirigía a Efraín estaba hablando de Israel. Entonces aquí quiero destacaros 2 versículos. El versículo 7 es: aquel día se dirigirá el hombre a su hacedor, y sus ojos hacia el Santo de Israel mirarán. En medio de ese juicio tan severo, algunos iban a responder con un humilde respeto hacia Dios. Abrieron los ojos, vieron que allí estaba Dios y se dirigieron hacia Él, lo mirarán, lo contemplarán. Y luego en el versículo 10 lo que hace es explicar el porqué, las razones de todo lo que va a pasar. Dios no les está dejando sin explicaciones, no está diciendo, vale, voy a hacer esto porque sí. No, Dios te va a dar una razón por la que Él hace justicia. En este caso te la da y te dice, esto te está pasando porque olvidaste a tu Dios Salvador y de tu roca defensiva no te acordaste. Pero dejando esto a un lado, hay un mensaje muy claro que se nos está dando a raíz de todos estos capítulos. Y es que Dios, incluso en medio de este juicio, muestra su misericordia, muestra su infinita capacidad de perdonar a cualquier persona siempre que lo haga con un corazón arrepentido, que lo sienta de verdad, con corazón sincero, de que a pesar de que hayan fallado, hayan caído, se hayan equivocado, de lo que pasaba aquí es que había mucha idolatría. Se adoraban a muchos ídolos, a muchos dioses, y él lo que les quería hacer ver es que solo hay un Dios verdadero y que Él está ahí. Si nos vamos al capítulo 18, este habla de oráculo contra Cus, y aquí a lo que se invita es a confiar en el Señor. Es más, este capítulo es el más difícil de Isaías, según los estudios, y que es una de las profecías más oscuras del libro de Isaías. Para ponerse en contexto, Etiopía era una gran potencia mundial que gobernaba a Egipto y su rival principal era Asiria. Bueno, mejor dicho, era el rival principal de Asiria. Entonces aquí lo que pasó es que los embajadores etíopes invitan a Judá a rebelarse contra los asirios. Sin embargo, en los versículos 3 al 6, el Señor está rechazando esta oferta de ayuda de los etíopes. ¿Por qué? Porque Judá
en lugar de confiar en los humanos, en esta gran potencia mundial, debía confiar en el Señor. Así que en el versículo 7 dice: Isaías anuncia ese día en el que los etíopes vendrían y adorarían al Señor, además de traerle ofrendas. Es decir, esto va a pasar. Pero ahora mismo lo que debían de hacer todos era confiar en Dios, confiar en que Él va a luchar contra todos los enemigos y de que el pueblo de Judá no debe temer, porque Dios estaba con ellos. Y esta profecía que dijo Isaías se cumplió, que un ejemplo de este cumplimiento es en Hechos capítulo 8, de los versículos 26 al 40, se puede observar. Pero esto ya es más del Nuevo Testamento. Vamos a centrarnos ahora en el que estamos. Así que, pues, dicho esto, vemos como siempre Dios nos está advirtiendo de cada cosa para que no caigamos en algo que nos va a hacer daño, para que tengamos buena vida, para que seamos plenos y sobre todo porque nos quiere, porque vosotros imaginaos, una madre nos va a decir, o un padre nos va a decir, meted los dedos en el enchufe, sino una madre y un padre no te van a dejar meter los dedos en el enchufe, te van a decir, no metas los dedos ahí porque no es bueno. En cambio, a pesar de que tú metas los dedos en el enchufe, el padre y la madre siempre estarán ahí para curarte, para sanarte la herida. Pues esto es lo que hace el Señor. Y eso es lo que lo hace tremendamente inmenso y admirable, porque me parece increíble su misericordia, el cómo a pesar de que le fallemos, de que lo que ponía aquí, que las personas lo olvidamos, de que pasamos de Él, pues Él sigue estando ahí, Él sigue curándonos, sigue sanándonos, sigue dándolo todo por todos y cada uno de nosotros. Que una oveja se desorienta, pues Él, lo que dice en el Nuevo Testamento, deja a las 99 y va por esa oveja que se descarría. Entonces, espero que hayáis aprendido con este capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que paséis muy, pero que muy buen día y que Dios os bendiga. Y no olvidéis que quien avisa no es traidor.